Un día hablaba con un responsable de seguridad vial sobre motos y me decía: ¿te imaginas que las motos no existiesen y que alguien intentara homologar un vehículo de 2 ruedas, que se caen parados, sin carrocería, con el conductor al aire, sin protección y que aceleran como demonios? No las homologarían. Es verdad, las motos son peligrosas, pero cuando llevaban ruedas de madera, chasis de alambre y además se empeñaban en usar motores turbo o de 2 tiempos, la cosa era aún peor. Vs a todos los moteros y motoristas. Ya sabéis mi opinión sobre los temas de seguridad referidos a las motos. Creo que en el fondo somos muy poco exigentes. Yo voy a titular este vídeo "Motos difíciles de conducir", por huir del tema de peligrosas. Pero luego he pensado una cosa. Pero si es que todas las motos son difíciles de conducir. Las motos son más difíciles de conducir que los coches. Porque, para empezar, tienes los frenos separados. Puedes frenar con el freno delante o con el de atrás. En los coches no. Pulsas das al pedal y frenan todas las ruedas, cada una lo que debe. Y luego, pues, tu propio cuerpo es que hace de balance. O sea, un conductor de un coche no tiene que preocuparse más que de ir bien posicionado, pero el de la moto, cuando frenas está para atrás, cuando aceleras para adelante, las curvas te tumbas. Todas las motos, incluso las modernas, son difíciles de conducir. Así que estas, más antiguas, algunas de ellas que llevaban ruedas, que eran entonces, digo, de madera, que como se dice en el argot, chasis de alambre y motores bastante complicados, eran motos realmente peligrosas. Así que he hecho una selección de motos con mucho carácter. Yo os lo anticipo, cuidado porque estas motos muerden. Ya hablamos de esta moto cuando hicimos un vídeo referido a motos de 2 tiempos míticas. Esta moto nació, ya os lo contaba en ese vídeo, para arrasar a las motos americanas en las aceleraciones, básicamente en las rectas, ¿no? El motor era un motor tricilíndrico de 3 cilindros muy potente que daba 60 caballos, que además, como buen 2 tiempos, era ligero, gastaba una barbaridad, pero en esa época en Estados Unidos la gasolina estaba muy barata y bueno, la verdad es que, como os digo, aceleraba como una bestia. Pero claro, da la sensación de que a los ingenieros de Kawasaki se les olvidó un detalle, que incluso en Estados Unidos había que tomar las curvas y había que frenar. Esta moto destacaba por un motor que era una maravilla, muy potente, pero a la hora de frenar o a la hora de girar ya las cosas cambiaban. En esa época, como os digo, los neumáticos no eran muy allá y bueno, los chasis y las horquillas tampoco. Así que esta moto requería ser conducida con buenas manos. Vaya moto tan bonita. Me parece una preciosidad la Albert DJ. Una verdadera preciosidad, pero con mucho carácter y una moto dura para tipos duros. Bueno, dura, es que la dureza de su maneta de embrague era famosa, ¿no? Y bueno, tú me dirás, pues bueno, si esta moto en el fondo tenía 90 caballos, ¿no? Bueno, pues te digo que a pesar de esos 90 caballos te pueden parecer pocos, era una verdadera fiera. Si dices eso es porque no lo has probado. Este motor tricilíndrico de 4 tiempos, llegó a haber una versión de 1200 que era capaz de superar los 220 km por hora. ¿Qué sucede? Bueno, que como os digo, era una moto dura de manejar en general, el chasis no era muy flexible, los frenos no eran muy allá, la horquilla ni os cuento, y la verdad es que esta moto, no ya ahora, sino incluso en sus tiempos, era considerada una moto solo apta para pilotos expertos. Hay un refrán que dice que lo bueno si breve 2 veces bueno. Bueno, pues esta moto fue breve, pero no fue buena. No fue buena, yo lo siento. Realmente en estos años, los años 80, es que el tema del turbo estaba muy de moda. Y entonces a Honda se le ocurrió poner un turbo a su modesta CX500 de 50 caballos. ¿Y qué pasó? Pues que, bueno, la moto ganó un montón de caballos, porque daba 82 caballos, pero tenía un motor complicado, con una respuesta lenta al acelerador, que ya lo he contado muchas veces en los turbos, que pasó una cosa, desde que tú aceleras hasta que el motor, en el caso de la moto, aceleraba, pasaba un tiempo. Tú entrabas en una curva, tumbabas, acelerabas, no llegaba la potencia y de repente llegaba la potencia en tropel. Si a esto unías que el chasis y los frenos estaban preparados para una moto de 50 caballos, pues puede suponer
que la moto era complicada de llevar. Bueno, a pesar de eso hubo una versión de 650 centímetros cúbicos, pero en 1984, Honda decidió olvidarse del turbo, al menos para las motos. ¿Recordáis un poco la ficción que he hecho al principio de este vídeo? Que si ahora hubiera que homologar las motos, pues no se homologarían, ¿no? Bueno, pues tiene su gracia, porque es que algo parecido a eso pasó, ¿no? Porque realmente lo que pasó con este trike no es que no dejaran homologarlo, es que el gobierno americano los prohibió por peligrosos. Lo he dicho y he hecho en algún vídeo en Garaje Hermético donde lo cuento. Si tienes que hacer un triciclo, un cacharro de 3 ruedas, lo mejor es que las dos que van, o sea, el eje donde vayan dos, sea el eje delantero, como se hace en las motos, en los triciclos que se usan normalmente, o por ejemplo hace Can-Am en los suyos, ¿no? Que son más potentes y más bajitos, ¿no? Pero en este trike no era así, tenía una sola rueda delantera, el resultado era que cuando girabas, bueno, volcaba y hubo mucha gente que tuvo accidentes serios, con lo cual el gobierno estadounidense las prohibió y al final se dejó de fabricar. Morini fue la única marca no japonesa que hizo una moto de serie con motor turbo, ¿no? Se atrevió a meter un turbo a su Morini 500 normal. Os digo lo mismo, el chasis no estaba preparado para esa potencia, en esa época los chasis eran de tubos muy finos, no os cuento nada de las horquillas, de los frenos, de los neumáticos, vamos. Lo cierto es que la moto no tuvo éxito, además esta moto era un poquito problemática. No tuvo éxito, pero eso sí, no tuvo éxito en su momento, porque ahora son motos por escasas muy cotizadas. Ya lo hemos contado al hablar de la Honda, que la fiebre del turbo en los años 80 arrasaba. Además, hay un vídeo en Garaje Hermético que os recomiendo, se llama Los años 80, la mejor época del motor. ¿Qué pasó? Pero vamos a volver con las motos. Bueno, ya lo sabéis, Kawa siempre tiene a gala que en todas las categorías la Kawa siempre es la moto más potente del lote. ¿Y qué pasó cuando salió la moda del turbo? Que prácticamente todas las marcas, bueno, prácticamente y sin prácticamente, todas las marcas japonesas sacaron motos con motores turbo. Bueno, pues Kawasaki sacó la más gorda. Primero una 500, luego una 650, luego una 750 que llegó a dar 120 caballos, que en esa época eran muchos caballos. Bueno, esta moto ha sido durante muchos años, la moto con motor turbo más potente que ha existido nunca. Hasta que llegó otra Kawasaki, la Ninja H2, que tiene turbo, por supuesto, que de serie da 231 caballos, pero que hay versiones y muy fácilmente puede llegar a superar los 300 caballos. Cuando Honda lanzó su 900RR, la CBR 900RR, que yo me acuerdo perfectamente, la idea era muy buena. En esa época había dos categorías muy diferenciadas, las 600 deportivas y las 1000. Las 600 eran ligeras, eran mucho más ligeras, pero las 1000 eran mucho más potentes. ¿Qué pensó Honda? ¿Y si hacemos una moto que tenga la ligereza de las motos de 600 y la potencia de las motos de 1000? Va a ser el arma definitiva, y así lo hicieron. Lanzaron esta moto que tiene un motor que no llegaba a 1000, era solo de 900, pero por potencia se acercaba mucho a las 1000 y por ligereza se acercaba mucho a las 600. Como decía mi abuela, del dicho al hecho va un trecho, y aunque sobre el papel la idea era buena, en la práctica pues las cosas no iban tan bien, ¿no? Tampoco ayudaba la rueda de 16 pulgadas, pero bueno, la moto era una moto delicada. Yo, hablando de esta moto con una persona que la probó, yo la probé, pero mi nivel ahora, y entonces era menor, no era tan bueno como el de este interlocutor que os digo. Y me comentó una cosa que me la he apuntado porque me hizo mucha gracia, porque decía, era una moto que iba muy bien si solo pasaba una cosa, si acelerabas, frenabas o girabas, o pasabas un bache. Pero cuando se juntaban dos, o no digamos ya cuando pasaban tres cosas, era muy complicada. Y de hecho decía, si frenabas, tumbabas y pillabas un bache, empezaban a hacer shimmies. Esto de shimmies,
¿Qué es esto? Bueno, seguro que todos sois moteros se lo sabéis, ¿no? Es cuando el manillar empieza a oscilar a un lado y otro. De todas maneras, hay un artículo muy interesante en Moto1 que os cuenta, en Moto1 Pro, qué es y por qué se produce. Bueno, habrá muchos de vosotros que opinéis o penséis que meter esta moto en esta lista es injusto, ¿no? Porque es cierto que hay un documental yankee hecho por los estadounidenses que lo llamaron La fábrica de viudas. Bueno, yo creo que exageran mucho en ese documental, pero a la vez creo que el chasis de esta moto y sobre todo esa suspensión trasera que por acortar la moto había separado el muelle helicoidal del amortiguador, un amortiguador de funcionamiento circular un poco complicado, la moto no acababa de ir del todo bien. Bueno, de hecho, quien conserva esta moto, muchos de ellos lo que han hecho ha sido cambiar ese amortiguador trasero tan raro por un Öhlins, ¿no? De todos modos, hay que acordarse que esta moto era bicilíndrica, pero daba sus buenos 120 caballos y que el chasis no era un auténtico chasis Omega, era un chasis que era un quiero y no puedo. Bueno, yo creo que esta moto, sin duda, era una moto, por lo menos, delicada de conducir. Pues otra moto que algunos diréis, pero ¿cómo has metido esta moto en esta lista? Porque es una moto preciosa, ligera, potente, con un ruido, un sonido, porque no es ruido, para mí es sonido, es música, cautivador, ¿no? Y además he elegido la FE5, la Final Edition. No, he dicho FE5, pero no, es FE sin más, Final Edition, ¿no? De la que solo se fabricaron 300 unidades, que por cierto, no quiero ni pensar lo que pueden valer ahora. La verdad es que esta moto era una moto excelente, con un bastidor rígido, un motor muy bueno que daba 136 caballos. Era una moto muy eficaz, sobre todo en circuito, pero el problema de esta moto, no sé si lo vais a entender, yo creo que los que vayáis en moto habitual y vayáis a rodar en circuito lo entenderéis. Era una moto que el límite era una línea muy delgada. O sea, tenía la sensación de que el límite era muy alto, pero era una moto como muy rígida, que todo pasaba muy rápido, que al límite se convertía en una moto muy delicada. Había otras motos que cuando se acercaba el límite se movían más, te avisaban más. Esta moto era una moto que daba la sensación de que era muy eficaz, pero en el momento que sobrepasabas el límite estabas en el suelo. Bueno, a mí es una moto que me parece para expertos. Quería meter una moto de off-road. La verdad es que había muchas alternativas, porque estaba a punto de meter la Maiko 685, porque era una monocilíndrica de 2 tiempos que daba 82 caballos, ¿no? Pero he preferido meter esta porque es una de las motos de enduro más sofisticadas y, no sé, del enduro moderno yo creo que la única bicilíndrica, ¿no? También, como en las dos motos anteriores, llamarla peligrosa, no sé si es un poquito exagerado. La verdad es que esta moto era complicada, pero era complicada sobre todo porque era diferente de conducir. Tened en cuenta que en ese momento, y ahora igual, las motos de enduro se parecen mucho, a igualdad de cilindrada se parecen todas, es que a veces coinciden hasta en las cotas. Tienen un peso similar, unos tamaños similares, un sistema de suspensiones similares, son todas muy parecidas. Y Aprilia de repente lanzó una moto que era distinta a todos. En el chasis era más grande, un poco más pesada y sobre todo el tacto de su motor, que al ser bicilíndrico no tenía tanta pegada en bajos, pero estiraba mucho. Era una moto que no era fácil de llevar, aunque bueno, un piloto, nada menos que Stefan Merriman, por cierto, era muy bajito, esta moto era muy alta, que iba con esta moto como un disparo y de hecho quedó quinto 2 veces consecutivas en el Campeonato del Mundo. Pero no todos somos Stefan Merriman. La verdad es que he elegido 10 porque creo que es un buen número, pero me he dejado muchas en el tintero, muchas, porque hay otras muchas motos con motor turbo, hay motos con chasis y suspensiones delanteras muy especiales, algunas off-road que me gustaría haber metido aquí, pero yo os propongo una cosa. En los comentarios dadme ideas y si salen otras 10 motos peligrosas o delicadas o complicadas, hacemos una segunda entrega de este vídeo. Llegamos a la sección de la anécdota del día y voy a contaros una que tiene que ver con una Ducati Monster 900. Tengo un amigo que dice siempre una frase ducatista. Tengo varios, pero este es muy ducatista. Y dice que una Ducati o la adoras o la odias. Yo le doy toda la razón,
Porque es que yo, en un solo fin de semana, he pasado de adorar a odiar una moto con horas de diferencia. Y esto es lo que os iba a contar. Porque recuerdo que mi buen amigo, que en paz descanse, algún día haré un vídeo en honor suyo, porque era un periodista fantástico, un comunicador muy bueno, un verdadero ingeniero, un piloto bastante potable. César Agüí, estoy hablando, los más viejos, bueno, no los más viejos, los que habéis leído mucho os acordaréis de él. Era buen amigo mío. Y se empeñó en que probara una Ducati. Me contó las exquisiteces de su chasis, de su suspensión, me contó lo que era el rozamiento estático y dinámico, contándome las excelencias de su horquilla. Y como ese fin de semana había un cursillo que organizaba la empresa donde yo trabajaba, me dijo, mira, te llevas la Ducati, la pruebas el sábado y vas al cursillo con ella el domingo. Bueno, yo el sábado la probé, me pareció fenomenal, me pareció que el chasis era magnífico, que los frenos eran muy potentes, que el motor no tenía unos bajos muy allá y en altos tampoco, pero unos medios fantásticos. Bueno, me quedé enamorado de la moto, la adoraba. Hasta que el día siguiente fui al cursillo y llovía. Llovía bastante, pero ¿qué pasaba? Como lo organizábamos nosotros, si los organizadores y los monitores decíamos que no se podía rodar, había que devolver el dinero a la gente, pero el circuito no nos devuelve el dinero. Así que dijimos, hay que salir a rodar. Y yo salí con esa Ducati, que además, no recuerdo muy bien los neumáticos que llevaba, pero no eran los mejores neumáticos para ir en mojado. ¿Qué pasó? Que esos frenos tan potentes, en seco, en mojado ya no me gustaban tanto. Ese chasis tan rígido en seco, en mojado, no me hacía mucha gracia. Y sobre todo, ese motor que tenía muy buenos medios, pero arriba no estiraba muy allá, pero abajo coceaba que notabas las pistonadas. Yo siempre digo que las mejores carreras que he hecho en coche han sido en mojado. Sobre 4 ruedas me encanta la lluvia, pero sobre 2 ruedas, rodar en un circuito con lluvia no me gustó nada. Y esa moto, bueno, la pasé fatal, tuve que tener un tacto con el gas exquisito y al final de ese cursillo acabé odiándola. Luego me fui a casa lloviendo y seguí odiándola. Pero al día siguiente, en vez de ir directamente a devolverla, decidí darme un paseo por una carretera de montaña. No llovía y de repente pues volví a estar enamorado de esa moto. Por eso entiendo perfectamente que a las Ducati las adoras o las odias, porque yo fui capaz de hacer eso mismo en un solo fin de semana. Y llegamos a la despedida, ya hemos grabado unos cuantos vídeos y el pobre Rodrigo está hecho polvo. Yo también, espero haber dado la talla. Pero bueno, ya sabéis que lo que más me interesa es vuestros comentarios, es lo que más me interesa. Estamos empezando, ya sabéis que en el garaje de Moto1 Pro haremos semanas alternas, haré yo, luego hay más personas, Rabadán va a hacer vídeos, tenéis los vídeos habituales off-road de Chema, va a haber muchos vídeos, pero los míos, los del garaje de Moto1 Pro, serán en miércoles alternos. Espero vuestros comentarios, espero vuestros likes, suscribíos y bueno, pues ya sabéis que estamos en redes sociales, que nuestra web habla de motos de todo tipo y condición y que espero veros muy pronto de nuevo en nuestro garaje de Moto1 Pro.